Salmo 133, versículo 2. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Voy a estar titulando el mensaje de esta tarde: la vida eterna en la comunión de la iglesia como un cuerpo sacerdotal. Ponga esta frase en su espíritu: un cuerpo sacerdotal, la iglesia como un cuerpo sacerdotal. Y es en la comunión de la iglesia como un cuerpo sacerdotal donde Dios promete enviar bendición y vida eterna. Vamos a seguir meditando en la importancia de la unidad armoniosa de la iglesia, pero esta vez en la comunión de la iglesia como un cuerpo. Por eso la palabra dice: es como el buen óleo sobre la cabeza parte del cuerpo, el cual desciende sobre la barba es parte del cuerpo, y baja hasta el borde de las vestiduras. Las vestiduras, hermanos, se utilizan como prendas en relación al cuerpo. Entonces, otra figura que Dios ocupa en el Salmo 133 para revelarnos la importancia de la iglesia, de la unidad en la iglesia, es el cuerpo humano. Dios ocupa el cuerpo del sacerdote llamado Aarón, el sacerdote del antiguo pacto, para enseñarnos la realidad de la iglesia unida en armonía como un cuerpo sacerdotal. A la unidad corporativa expresada en el primer versículo, en la frase que dice: los hermanos juntos en armonía, se le compara como un cuerpo o como el cuerpo del sacerdote Aarón, recibiendo la unción del buen óleo sobre la cabeza. Por eso este texto comienza, en el versículo 2, comienza: es como se está dando una comparación de la iglesia juntos, los hermanos en armonía, es como el buen óleo sobre la cabeza. Entonces, aquí textualmente, hermanos, se mencionan tres partes del cuerpo humano, tres partes muy importantes: cabeza, barba y las vestiduras. Y Dios representa estas tres partes del cuerpo de Aarón, del sacerdote Aarón, para revelarnos la unidad y el orden que debe de tener la iglesia como un cuerpo espiritual, sacerdotal, para que de esta manera pueda recibir el fluir de la unción y de la vida eterna. Ahora, yo estaba analizando y documentándome acerca de la naturaleza y el diseño del cuerpo humano para poder llevarlos de lo natural a lo espiritual. Y es sorprendente la manera de cómo Dios diseñó el cuerpo humano. Nuestro cuerpo, el cuerpo humano, expresa verdaderamente comunión en todos sus miembros, órganos y partes que lo componen. Nuestro cuerpo, su cuerpo, el cuerpo humano, el cuerpo físico, es una perfecta expresión de la unidad corporativa que contiene la vida como una realidad. Hay vida biológica en este cuerpo, hay vida biológica en el cuerpo suyo, hermanos, y este cuerpo humano tiene vida creada, vida impartida y expresada como realidad. La vida biológica es una realidad en nosotros. Ahora, ponga atención en esto. Hablando del cuerpo humano, nuestro cuerpo humano es el resultado de 37 billones de células trabajando unidas armoniosamente.
Es decir, 37 millones de células trabajando perfectamente unidas en armonía para contener en este cuerpo vida biológica como una experiencia real en nosotros. Nuestro cuerpo humano es un organismo viviente formado de billones de células distribuidas armoniosamente en un orden perfecto en los 13 sistemas que componen el cuerpo. Hay 13 sistemas que componen nuestro cuerpo, para mencionar algunos: el sistema óseo, el sistema inmunológico, el sistema linfático, el sistema respiratorio y todos los demás sistemas. Son 13 sistemas, hermanos, distribuidos y que están compuestos de millones de células, todas juntas en armonía, en unidad, para contener la vida humana, la vida biológica que tenemos. Y las células más importantes, esenciales y más delicadas están en la cabeza, formando nuestro cerebro, y se llaman neuronas. Y de estas células, las neuronas, dependen la mayor parte de nuestra vida. Estas células, las neuronas, son las que imparten instrucciones a las demás células del cuerpo para su correcto funcionamiento. Así que en el diseño de nuestro cuerpo, hermanos, hay una perfecta unidad en armonía y dentro de un orden. Las células de la cabeza son las que instruyen a las células del cuerpo, a las millones de células distribuidas en los 13 sistemas que componen el cuerpo humano. Así que el cuerpo humano, como un organismo viviente, expresa perfecta unidad y el orden correcto para que la vida fluya como realidad en nosotros. La vida biológica, como una realidad, fluye dentro de la unidad y el orden perfecto de nuestro cuerpo como un organismo viviente. La vida biológica del cuerpo humano, escuche y aprenda, esta vida biológica que tenemos, esa vida biológica que está en su cuerpo, es figura de la vida eterna en la iglesia como un cuerpo espiritual, un organismo viviente. La iglesia, por ello se le llama el cuerpo de Cristo. Mire qué comparación tan perfecta. El cuerpo de Cristo, en el cual debe de haber perfecta unidad y debe de haber un orden. Por ello al cuerpo humano se le pone como una figura de la realidad de la vida eterna, impartida, expresada espiritualmente en la iglesia como un cuerpo sacerdotal. Hay dos realidades que la iglesia debe de poseer como un cuerpo sacerdotal. La primera realidad es la unidad. La segunda realidad es el orden. Dos realidades, unidad y orden, que todo creyente debe de procurar, contribuir, promover, producir en la vida espiritual de la iglesia. La unidad y el orden son necesarios para que la iglesia, como cuerpo sacerdotal, reciba el fluir, la impartición de la bendición del Espíritu Santo. Por ello, en este Salmo 133, Dios toma la figura sacerdotal de Aarón, el cuerpo de Aarón, para revelar a la iglesia como ese cuerpo espiritual. Aarón representa a la iglesia unida a Cristo, unidos en un orden
armoniosamente, formando el cuerpo espiritual, la iglesia, el real sacerdocio en el nuevo pacto. Y yo voy a empezar a desglosar algunos aspectos. Número 1, la iglesia como cuerpo sacerdotal recibe la bendición y la vida eterna a partir de ¿qué? Según el texto, a partir de la cabeza. Ese es el orden. La iglesia como un cuerpo sacerdotal perfectamente unidos en armonía, los hermanos juntos en armonía, recibe la bendición y la vida eterna a partir de la cabeza. La unidad y el orden atrae la bendición del Espíritu Santo sobre la iglesia. La unidad y el orden entre la cabeza y el cuerpo en perfecta armonía atrae la realidad de la bendición y la vida eterna. Por eso dice la primera parte del texto, es como el buen óleo sobre la cabeza. Ahora yo te voy a explicar esto. La palabra óleo que usted escuche en este texto era la grasa vegetal del olivo, una sustancia líquida, grasosa, perfumada, aromática, con un olor exquisito, el óleo que se impartía sobre los cuerpos, ungiendo para perfumar, algunas veces como perfume, otras veces para ungir en algún cargo. También se utilizaba como sanidad, remedio o simplemente como olor fragante para usarlo en la limpieza y la higiene. El óleo era algo similar a lo que hoy nosotros usamos como perfume, pero en la antigüedad era una sustancia que se aplicaba la cabeza, la barba, para perfumar el cuerpo. En lo espiritual, el óleo representa la bendición del Espíritu Santo sobre la iglesia unida a Cristo y dentro del orden establecido. El óleo que se menciona ahí es el perfume del Espíritu con olor a vida eterna. Es el aroma de la vida del reino expresada en olor fragante para Dios y olor fragante para el mundo. Ese es el óleo. El buen óleo representa la bendición de la vida, la salud y la prosperidad del reino de Dios impartida a la iglesia. La vida abundante del Espíritu de Dios sobre la iglesia. El buen óleo habla de la exquisita presencia de Dios, la vida de Dios sobre su cuerpo, la iglesia. Qué interesante es esto, ¿verdad? Dios hablándonos sabiamente por medio de la palabra, usando figuras. Esta bendición del Espíritu Santo como buen óleo se derrama primero sobre la cabeza de la iglesia como cuerpo sacerdotal. Y le hago una pregunta: ¿quién es la cabeza de la iglesia como cuerpo sacerdotal? Cristo. El Señor Jesucristo. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, de su real sacerdocio. Y Cristo como cabeza, nuestra cabeza, su cabeza, nuestro sumo sacerdote. Con Él comienza la bendición del buen óleo. La iglesia, nosotros, el real sacerdocio, tenemos una sola cabeza. Nuestra cabeza es Cristo. Cristo y nosotros formamos un cuerpo. A ese cuerpo se le llama el nuevo hombre, el segundo Adán.
el hombre interior, el Cristo espiritual, el Cristo corporativo. Cristo espiritual, Cristo corporativo, que su realidad está en la iglesia como cuerpo y Cristo como cabeza, formando el hombre perfecto que se menciona en el libro de Efesios. La cabeza del cuerpo. Me voy a detener en la palabra cabeza. Ya le expliqué el buen óleo. Segundo, o la primera parte del cuerpo que se menciona, la cabeza. La cabeza expresa autoridad. Y la palabra autoridad revela el orden establecido para la iglesia como real sacerdocio. El orden establecido es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Es la cabeza establecida por Dios. No es el Papa. No es ningún apóstol. No es ningún profeta. No es ningún predicador, no es ningún líder espiritual. La cabeza del cuerpo sacerdotal, que es la iglesia, es Cristo, nuestro sumo sacerdote, la autoridad y la cabeza máxima de la iglesia como real sacerdocio. Dale un fuerte aplauso a Él. Gloria al Señor. La cabeza de la iglesia no es ningún hombre. La cabeza de la iglesia no es ningún líder espiritual humano. La cabeza de la iglesia solamente es Cristo. Por eso usted debe de aprender que la bendición del Espíritu, la vida eterna, se imparte en Cristo como cabeza, como autoridad. Y de ahí, de Cristo, se imparte al cuerpo sacerdotal que es la iglesia. Este es el significado espiritual. Es como el buen óleo sobre la cabeza. La bendición de la vida eterna comienza con Cristo. La bendición del Espíritu comienza con Cristo. La salud, la prosperidad comienza con Cristo. El buen óleo sobre la cabeza significa todo lo que voy a mencionar a continuación. La vida eterna derramándose e impartiéndose en Cristo. La bendición, la salud, la prosperidad impartiéndose en Cristo. La unción, la libertad, la sanidad, la restauración impartiéndose en Cristo. El olor a vida, el aroma del cielo, el perfume de Dios, todo lo bueno, lo dulce, lo exquisito, fragante de Dios impartiéndose en Cristo como cabeza. Todo lo abundante de Dios en Cristo. Él es nuestra cabeza. Todo fluye, depende y se imparte a partir de Cristo como cabeza. Todo el bien de tu vida, todo el bien de mi vida comienza con Cristo como cabeza. Todo lo que usted pueda recibir de Dios, todo lo que yo pueda recibir de Dios, lo recibiré en Cristo como cabeza. Todo lo abundante, lo maravilloso, sublime, lo agradable, lo perfecto, lo pleno de Dios, lo recibiremos por medio de Cristo, porque todo se derrama en Él y por medio de Él. Cristo es la autoridad espiritual de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo sacerdotal, hermanos. Mire que eso es lo que nos hace diferente en nosotros los cristianos y los demás grupos religiosos. Que nosotros todos los centramos ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Y lo voy a decir con todo respeto, los católicos todos los centran en el Papa y en la Virgen, nosotros en Cristo. Los testigos de Jehová todos los centran en su líder Russell, nosotros en Cristo. Los mormones todos los centran en Moroni, nosotros en Cristo. Los de la luz del mundo los centran en Nazón Joaquín, nosotros en Cristo, porque solamente Cristo es la cabeza. Solamente Cristo.
Aleluya, todo fluye en Él y por medio de Él. Entonces esto revela la importancia. Oiga, si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, entonces esto revela la importancia de estar permanentemente y siempre, metas esta palabra en su mente, en su espíritu, siempre unidos a Cristo, para que podamos vivir en bendición, para que podamos tener la realidad de la vida eterna. Si la bendición y la vida eterna se derrama sobre la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces yo tengo que permanecer en Cristo. Siempre usted debe de permanecer en Cristo, vivir unido a Cristo. Él es su cabeza y por medio de Él viene la bendición de su vida, viene la realidad de la vida eterna a su alma. Escuche, en lo natural, un cuerpo sin cabeza no sobrevive, no permanece en vida. En lo espiritual, la iglesia sin Cristo nunca permanecerá ni crecerá en la realidad de la vida. De forma individual, el creyente sin Cristo no puede permanecer en la realidad de la vida eterna. Se muere espiritualmente. El creyente que se aparta de Cristo se muere espiritualmente, hermanos. El creyente separado de Cristo es algo más trágico. El creyente separado de Cristo tiene olor a muerte. Ya no tiene el olor del buen óleo. Ya no tiene la esencia del buen óleo. Mientras se mantenga unido a Cristo como cabeza, el olor del buen óleo lo impregnará a Él y lo llenará de vida. Porque cuando usted se echa perfume en lo natural, ese aroma se impregna en todo el cuerpo, hasta en las vestiduras. Y cuando estamos unidos a Cristo, el significado espiritual del buen óleo que está en Cristo se imparte, se derrama sobre nosotros también. Por eso el creyente que está unido a Cristo tiene olor a vida. Lleva en sí mismo, en su espíritu, en su alma, impregnado el olor del buen óleo, el aroma del cielo, el perfume del espíritu en su persona. De ahí que la persona de Cristo es indispensable e insustituible en nuestra vida para vivir dentro de la bendición y la vida eterna. Aspecto número 2. La bendición y la vida eterna se imparten de la cabeza al resto del cuerpo. Voy a continuar con la frase, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Esto está muy interesante, hermanos. Esto nos indica que la bendición y la vida eterna fluyen por el orden establecido por Dios. Ese es el camino de la bendición. Ese es el camino de la vida. Siempre la bendición viene de arriba, no de abajo. Yo no sé por qué muchos cristianos están afanados buscando ser bendecidos únicamente en las cosas de abajo. Quieren ser bendecidos a fuerza del trabajo. Quieren ser bendecidos a fuerza del esfuerzo, valga la redundancia. Quieren ser bendecidos por sus logros humanos, buscando la bendición de abajo como la gallina, solamente para abajo, picando aquí, picando allá. Hermano, no, bíblicamente el camino de la bendición es de arriba hacia abajo. El camino de la vida eterna es de arriba hacia abajo. Es descendente. Es de la cabeza al resto del cuerpo. De Cristo hacia la iglesia. De la cabeza hacia abajo. Y lo segundo, ponga mucha atención en esto. Lo segundo
que menciona de la iglesia como un cuerpo es la barba. Me hubiera gustado que yo tuviera barba para que se lo expresara mejor, pero no tengo barba. Amén. Es la barba. Y la barba está unida a la cabeza. Es parte de la cabeza la barba. Y en la Biblia, la barba expresa una poderosa realidad del cuerpo. Se van a sentir motivados aquellos que les gusta usar la barba, por lo que voy a decir. En los sacerdotes del primer pacto, ellos tenían prohibido cortarse la barba. Dios le dijo: no van a cortar la punta de la barba, porque eran sacerdotes. Y aún la barba del cuerpo de ellos expresaba una realidad espiritual. En la cultura judía, allá en el Medio Oriente, la barba de la cara es muy importante para los judíos, sobre todo para los judíos ortodoxos. Se han visto que siempre andan barbudos, todos los judíos ortodoxos, porque la barba en el pensamiento judío y en el pensamiento bíblico del Antiguo Testamento, la barba expresa madurez del cuerpo. Mire qué significado tan precioso. La barba expresa madurez del cuerpo. En la vida natural del cuerpo, cuando los vellos se hacen más notables en el cuerpo del adolescente o del joven, se extiende, se está entendiendo que ese cuerpo está madurando y está desarrollándose. Entonces la barba en la cara expresa la madurez de la vida del cuerpo, y estoy hablando en lo biológico. Cuando al chamaquito, al adolescente ya le empiezan a crecer los vellitos de la barba, el bigote, está expresando que ya va entrando a la madurez de su cuerpo, al desarrollo de su cuerpo. Y esto tiene una enseñanza muy espiritual. En lo espiritual, la barba representa la madurez de vida en Cristo, la madurez de la vida espiritual y sacerdotal de la iglesia. Que la unción del buen óleo que estaba sobre la cabeza descendiera sobre la barba del cuerpo de Aarón, representando a la iglesia, da a entender que los creyentes más maduros de la iglesia como real sacerdocio cumplen la realidad espiritual de la barba de Aarón. ¿Qué representa la barba de Aarón ungida con el buen óleo? Los creyentes maduros de la iglesia. La madurez espiritual en nosotros los cristianos. La parte más madura de la iglesia. Los creyentes más maduros de la iglesia como un cuerpo espiritual sacerdotal reciben directamente de la cabeza de Cristo el suministro de la unción, de la bendición y de la vida eterna. ¿Qué es lo que te quiero transmitir? Que cuando más madurez espiritual alcanzamos en nuestra vida como parte de la iglesia, se disfruta mejor la bendición. Se hace más real la vida eterna en nosotros. Se hace más real la unción y la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Este es el significado espiritual del buen óleo derramando sobre la cabeza y descendiendo sobre la barba de Aarón. Los creyentes maduros en la vida espiritual sacerdotal de la iglesia, recibiendo de Cristo su cabeza, nuestra cabeza, el suministro de la bendición y la vida eterna como alimento espiritual para vivir en la realidad de la vida divina, la vida del reino de Dios. ¿Se da cuenta por qué es importante madurar?
Mientras usted no madure, usted no entrará en la realidad de la barba de Aarón. Yo compartí una imagen ayer. Buscaba una imagen de cuando estaban ungiendo a Aarón y cuando le están derramando el aceite sobre la cabeza de Aarón. Hermanos, puedo imaginarme que ese aceite derramado, esa grasa derramada, hermano, le brotaba sobre toda la cara, le chorreaba y le caía literalmente de lo que estaba cayendo sobre la cabeza, lo que estaba recibiendo la cabeza, le caía literalmente sobre la barba. Y eso habla de una poderosa realidad espiritual. Cuando el creyente es maduro, hermano, recibe directamente de Cristo toda la bendición. No necesita andar detrás de los líderes espirituales o del profeta o del apóstol. No. Él sabe que tiene su cabeza y mientras se mantenga unido a Cristo, su bendición no vendrá del hombre, su bendición no vendrá del mundo, la bendición no vendrá de la tierra, la bendición no va a venir ni de un país, la bendición no depende de un lugar, la bendición y la realidad de la vida eterna depende directamente de Cristo. O sea que usted no necesita irse a Estados Unidos para ser bendecido. Usted necesita permanecer en Cristo y ser fiel a Cristo y honrar a Cristo directamente y crecer en la vida espiritual y madurar en la fe para que la bendición de Cristo y la vida eterna de Cristo se haga una realidad en su casa, en su hogar, en su familia. Así camina la unción, hermanos. La barba de Aarón recibía el fluir del buen óleo que desciende de la cabeza. ¿Qué significa esto? Que se disfruta mejor la bendición del Espíritu, la realidad de la vida eterna cuando maduramos y permanecemos unidos a Cristo como nuestra cabeza. Cuando tenemos verdadera madurez espiritual, cuando crecemos, vivimos y expresamos la realidad del sacerdocio de la iglesia, entonces lo que está sobre Cristo recae sobre nosotros también como la barba de Aarón. ¿Qué más dice el texto? Y de la barba de Aarón, ponga eso en su espíritu, de la barba de Aarón baja. Aquí hay otra poderosa enseñanza espiritual. ¿Qué significado tiene esto? La barba, creyentes maduros, reciben la provisión de vida y bendición de la cabeza, Cristo. Pero la barba, al contener la esencia del buen óleo, el aroma de vida, el aroma del cielo, la bendición y la vida del reino, hermano, la barba comparte, la barba transmite, la barba continúa. La barba provoca que la unción que recibe, la bendición que recibe, y lo comparte hasta el borde de las vestiduras, expresando que todo el buen óleo que comenzaba sobre la cabeza caía sobre la barba, pero también llegaba sobre todo el cuerpo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? En lo espiritual, los creyentes maduros reciben de Cristo, pero comparten el fluir de la bendición y de la vida eterna con todos los demás creyentes, el cuerpo espiritual y sacerdotal de Cristo y la iglesia. Algo parecido a lo que yo hago todos los días. ¿Qué es lo que hago todos los días? Lo que yo recibo de Cristo lo comparto. Lo comparto, algún pensamiento, algún texto, alguna reflexión, lo comparto, lo estoy compartiendo. Hermano, cuando el creyente es maduro, hermano, es instrumento en el fluir del Espíritu. Los creyentes maduros compartimos la bendición del Espíritu, transmitimos el olor a vida, la vida del reino, la bendición. Por último, la última parte mencionada del cuerpo de Aarón son
las vestiduras sacerdotales. Y eso también tiene su significado espiritual. Y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aquí el asunto es que en las vestiduras están incluidos todos los creyentes como un cuerpo. La barba son los creyentes más maduros, pero los demás creyentes como cuerpo están incluidos en la vestidura sacerdotal. Ahora, ¿qué representan las vestiduras sacerdotales? Esto es importante para que usted sea parte de la bendición y el fluir de la vida. Usted tiene que estar en la realidad de las vestiduras de Aarón. Las vestiduras del sacerdote o sacerdotales expresan la identidad del sacerdocio. Siempre la vestimenta, la vestidura en la Biblia expresa identidad. Tu identidad. Y el fluir de la bendición y de la vida eterna es sobre todo el cuerpo dentro del orden establecido, juntos en armonía. Y las vestiduras sacerdotales ungidas con el óleo aromático, la bendición y la vida del Espíritu Santo, escuche, representa a aquellos creyentes que expresan verdaderamente en su vida la realidad del sacerdocio espiritual de la iglesia. ¿De qué manera? De la siguiente: la identidad de la iglesia, de la verdadera iglesia, como real sacerdocio, se expresa por medio de las vestiduras, que significan tu testimonio, nuestro testimonio, porque las vestiduras sacerdotales eran para gloria, honra y hermosura. Cuando Dios ordenó que hicieran las vestiduras del sacerdote, Él dijo: estas vestiduras serán hechas para gloria, honra y hermosura. Así que las vestiduras sacerdotales representan tu identidad como real sacerdocio, y tu identidad como real sacerdocio tiene que ver con tu testimonio en esta vida. ¿Cuál es el testimonio que tus vecinos están mirando? ¿Qué testimonio estás expresando en tu trabajo? ¿Qué testimonio estás expresando en tu negocio? ¿Qué testimonio estás expresando en tus redes sociales? Tu testimonio, mi testimonio es mi identidad, y esa identidad de que somos real sacerdocio está revelada y expresada en las vestiduras sacerdotales. Aprendamos, por favor. Aarón como sacerdote era ungido desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras, para que expresaran, porque expresaban sus vestiduras, la identidad del reino de Dios en su persona. En lo espiritual, todo creyente que está unido a la iglesia como cuerpo sacerdotal y que expresa en su testimonio la identidad del reino de Dios, siempre recibirá el suministro del Espíritu Santo en su vida, la bendición y la vida eterna. ¿Queremos ser bendecidos? ¿Queremos vivir en la realidad de la vida eterna? Tres cosas importantes. Manténgase unido a la cabeza. Crezca en la madurez espiritual, la barba, y manténgase vestido como real sacerdocio. Mantenga su identidad en Cristo. Mantenga su testimonio. Que su testimonio, al igual que las vestiduras, sea para gloria, honra y hermosura de Dios. Entonces, viviendo en esa realidad, unido a Cristo como la cabeza, creciendo y madurando como la barba,
y manteniéndome vestido como real sacerdocio, mi identidad firme en Cristo, mi testimonio limpio, santo, puro, de gloria, de honra y hermosura, entonces todo lo que recae en Cristo, todo lo que significa Cristo, recaerá también sobre mi persona. Póngase en pie, por favor.